lo hemos hecho sobre la base, nosotros lo primero que hacemos es explicar que esta consulta es diferente, que esta consulta no le estamos mostrando unos artículos para que nos digan si están de acuerdo o no con eso, sino que eso es una consulta que estamos esperando que nos propongan, es decir, que nos digan el cómo. Y el cómo entonces implica que nos digan casi que el paso a paso de cómo esos derechos que ya se han adquirido, de cómo esos derechos que tienen. Entonces le dicen que usted como víctima tiene derecho a participar. ¿Cómo hacemos para que usted estando a un avión, 2 botecitos y pueden ser 2 horas de caminada, cómo hacemos para que esa persona que está allá pueda participar y le sirva eso, pues le sirva la JEP a ellos? Jurisdicción Especial para la Paz. Van a discutir con ustedes 5 instrumentos que llaman ellos. Uno es la ley de procedimiento, o sea, cómo es que se va a juzgar en la jurisdicción especial, la ley 1922. Cómo va a ser la relación entre los pueblos indígenas y la Comisión de la Verdad. Cómo va a ser la relación de la Unidad de Búsqueda de Personas y cómo va a ser la comunicación en la unidad de investigación y acusación de la JEP. Sobre eso no va a ser, ellos no van a exponer la vaina acá, no, va a ser más de escucharlos a ustedes. De los temas del posconflicto también lo hemos trabajado y hemos adelantado ciertos procedimientos con referencia a eso. Entonces yo pienso que para la articulación de lo que tenga que ver con este procedimiento, debemos conocer a dónde se ha avanzado con el tema, porque si no estaríamos como cruzándonos de decisiones en un procedimiento que estamos tomando con el macroterritorio, con las 13 asociaciones del departamento de Amazonas y Baupés. Entonces, cuando ya viene la representación de la OPIAT con su grupo técnico, ¿cómo vamos a encajar ahí? O sea, tenemos que estar articulados en las decisiones que hemos tomado en los diferentes encuentros. Entonces, a eso quiero hacer la salvedad. Según lo que veo acá en la agenda, sí es realmente, con todos esos ejercicios que hemos avanzado nosotros, ¿cómo podemos llegar a articular, digamos, con la JEP? A la Comisión de la Verdad, que no hemos llegado a esos pasos todavía, pero insumos locales de las situaciones que vemos y esas situaciones, cómo lo estamos abordando, pues lo tenemos. Se ha hecho ese trabajo acá, pero no se ha reflejado en el departamento, no se ha reflejado pues a nivel nacional tampoco. Dentro de esta agenda es precisamente lo que se vaya y lo que salga, lo que se ordene desde las organizaciones. Es qué es lo que se exige, obviamente, hacia el gobierno nacional con respecto a eso, y que pues obviamente eso tiene que partir de lo que es el conocimiento, lo que ha sido todo el proceso sobre el tema, ¿no? El espacio que nosotros tenemos acá hoy en la tarde es para todas esas dudas, para todo eso que tengamos, para la recolección de datos, para todo el tema que nosotros, para todas las cosas que nosotros queramos meterle que ya estén hechas. Es el espacio de la tarde. Se ha venido haciendo un proceso, todo lo que tiene que ver qué es los acuerdos de paz, cómo nace, hacia dónde apunta, qué contienen los acuerdos, y irnos, digamos, al punto central, y es cómo desde acá se ordena y se da alineamientos para el tema de lo que se va a hacer. Sin embargo, si les parece, empezamos entonces con esa contextualización del sistema como tal, porque claro, esto está enmarcado en todo lo que ha pasado desde los acuerdos, en el conflicto armado del que todos tenemos conocimiento, pero tiene una finalidad específica que es dar respuesta a ciertas articulaciones que se van a tener que dar entre la JEP y la JEP. Después de
de venir de una constitución del 86 que nos consideraba salvajes y ser sujetos de derechos en la constitución de 1991, pasaron estos años y seguían los pueblos indígenas con unas problemáticas en sus territorios, ¿cierto? Se pueden decir que las denuncias del movimiento indígena en ese momento estaban relacionadas con derechos humanos y con territorios. Es por eso que en 1996 unos compañeros indígenas se toman el episcopado. Dicen que pues allí participaron obviamente amazónicos y que resultado de esta toma del episcopado se firman dos decretos muy importantes que dan lugar a la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es el decreto 1396 de 1996 y el 1397 del mismo año. Este 1397 crea la Comisión Nacional de Territorios y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y comunidades indígenas en Colombia. En cada decreto la OPIAC tiene un asiento, ¿cierto? Entonces, desde acá estamos diciendo que, recapitulo, Constitución 1991, no habían garantías de estos derechos. Hasta el 96 los indígenas tuvieron que tomarse el episcopado para materializar algo de lo que ya les fue reconocido. En ese sentido, con toda la historia del conflicto en el país, yo sé que muchos conocen la sentencia T025 de 2004, que es la sentencia sobre el desplazamiento forzado. A raíz de todo el círculo y la situación de violencia que vive el país. Esta fue una alerta de la Corte Constitucional a raíz de las diferentes denuncias de las comunidades en Colombia, no solo indígenas, sino de los campesinos, de las diferentes poblaciones en Colombia. Y esto también, esta sentencia ordena al Estado a crear unas medidas especiales para que la población realmente les sean garantizados sus derechos. Y entonces, si ustedes recuerdan más que yo, el año siguiente sale esta ley en el gobierno de Uribe, que es la ley 975 del 2005, la ley de justicia y paz, ¿cierto? Que uno de sus propósitos era la satisfacción de los derechos de las víctimas, pero como muchos sabemos, esta ley se quedó corta frente a la realidad del país. En esa misma línea es muy importante que también tengamos en cuenta que años después la Corte Constitucional emitió el auto 004 del 2009. Este nuevo auto por primera vez retoma la situación de los pueblos indígenas y le dice al gobierno pilas, que acá, si usted sigue como está actuando, si usted sigue en ese descuido, hay pueblos indígenas a punto de exterminarse. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cierto? Y yo estoy segura que muchos conocen este auto y las medidas que se tomaron para que los pueblos indígenas que aparecen allí en riesgos de exterminio creen sus propias medidas para salvaguardarse, ¿cierto? Porque su situación en el marco del conflicto los expone brutalmente a la desaparición. Y la Corte le dice al Estado, pilas, que acá el único responsable va a ser usted, gobierno. Y entonces este instrumento, este auto ha sido muy importante, y yo creo que todos los pueblos, cuando hablan de dónde se reconocen sus derechos, citan este auto, y que también a su vez planteó desde los pueblos, bueno, nosotros, ¿cuál es nuestra agenda de paz en Colombia? Ahí seguimos. Luego, ¿qué pasa? Luego, Colombia, en su afán, ¿cierto?, de responder a esto del conflicto, de cómo es que ¿qué es lo que vamos a hacer? Saca esta ley, la ley 1448 del 2011. Ley de víctimas y restitución de tierras. De nuevo, la exclusión de los pueblos indígenas en esa ley es evidente. Gracias al movimiento indígena se logra que haya un decreto especial, que es el decreto ley
4633 del mismo año. Que si bien lo que menciona la compañera es parte del contexto nacional, lo que se ha hecho desde arriba, así como sale la 1448, que es en donde se excluye a los pueblos indígenas, la 4633 si bien vincula a los pueblos indígenas, pero desde un contexto amplio como Estado, como país, con muchas particularidades que tenemos los 102 pueblos, 104 pueblos en Colombia. Entonces, y un contexto allí, para el caso y aterrizarlo al contexto amazónico o de Amazonas específicamente, las organizaciones indígenas se dieron la pelea y la discusión para aterrizar esa 4633 al contexto real de Amazonas como departamento. Discusiones que tuvieron con la Unidad para las Víctimas, con obviamente la Defensoría del Pueblo y en fin, y en el 2016 sale para Amazonas lo que es la resolución 00334, que es la que crea el protocolo de participación real y efectiva para los pueblos indígenas del departamento de Amazonas. Entonces, se han hecho cosas, pero obviamente, si somos todos indígenas, pero tenemos algunas particularidades territoriales, culturales, espirituales, en fin. Por ello yo resalto aquí que el tema es, podemos tener, una cosa es la información, como dice, todo lo que hay, pero no necesariamente podemos decir porque exista esa información, realmente existe justicia, porque eso entramos en un debate muy grave, digamos. Por ello decía, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos que pasar por el tema de justicia en cada una de nuestras comunidades. Pero ¿cuál es la situación? ¿Se resolvió a la luz de lo que ya estaba importado o a la luz de lo que ha sido, digamos, de una parte tradicional? Yo voy a narrar, digamos, un pedacito, narrar no la historia, sino la anécdota de un tema que es, digamos, que no se ve como justicia, pero que después una de las interpretaciones termina siendo una justicia. Cuando no sabían nada de temas de mambear y esas cosas, por recochar y por hacer cosas, yo me mandé eso, el mamo. Resulta que casi me muero, ¿sí? Por eso. Entonces, ¿qué es lo que allí hay una cosa de actuación de justicia que no tiene que ver con un viejo, que no tiene que ver, sino tiene que ver con los reglamentos que uno tiene que cumplir para comenzar a mambear? Y eso también son formas de hacer justicia, ¿sí? Y no necesariamente el operador de la justicia, que viene otra vez ahí con tema, el operador de la justicia no es un humano tampoco, ¿sí? Hay muchas veces van a decir los mayores, sobre todo dicen, eso que yo estoy hablando no lo estoy diciendo yo, eso es porque ya viene dado así, porque es una cosa ya establecida. Entonces, esas son las cosas, digamos, yo no quiero enredar como dice el tema que ustedes vienen trabajando, pero a veces esto hay que tenerlo claro para luego seguir avanzando. Entonces cuando la gente dice, no es que vino el magistrado y se sentó a hablar con el abuelo, y entonces entre los operadores, el abuelo va a decir, es que las narraciones que yo le estoy contando, yo termino siendo un humano, pero las orientaciones no es el abuelo. O sea, no sé si se entiende esa cosa, o sea, el orientador no es el abuelo, digamos, como persona física, sino es que esa orientación es la detenta porque viene de generación en generación. Entonces no es el abuelo como una representación, sino que realmente el operador de justicia está un poquito más allá. ¿Qué hoy se reconoce? Cuando dice Chico 14 gobiernos propios, se está reconociendo son las asociaciones. No se está reconociendo realmente los gobiernos propios. ¿Que cuáles son los gobiernos propios? Es la estructura que son pueblos, clanes, linajes, familias y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo otro que no se reconoce? Cuando estamos reconociendo el gobierno propio, estamos reconociendo el territorio de una asociación. Y resulta que no es el territorio de una asociación, es el territorio de ese linaje, de ese clan, de ese pueblo, que realmente es el territorio de verdad. O sea, quien hace manejo y control de eso debe ser el clan, el linaje. Estas cosas que son del gobierno también, pero no es que es el gobierno propio, son importantes para el relacionamiento. Por eso la institucionalidad indígena tiene que verse en el conjunto, digamos, de dónde parte.
Y para el tema de comunicaciones, efectivamente hoy tenemos una institucionalidad que sirve para la comunicación. No es la institucionalidad que sería para los procedimientos de justicia, sino sirve para comunicaciones, muy claro. Entonces, está el gobierno acá, sus instituciones, están los pueblos indígenas. Como toca hacer toda esta cosa, entonces, ¿qué es lo que se quiere? Hay una instancia, en el caso del departamento del Amazonas, toda esa institucionalidad corresponde también a lo del gobierno, que es la Mesa Permanente de Concertación Indígena del Amazonas, y están las autoridades. En esa mesa permanente vienen a sentarse, digamos, todos los representantes de las organizaciones, y de ahí se tomó la decisión que hubiese un equipo, que es el equipo que se llama CTI, Comisión Técnica Indígena de la Mesa Permanente. Y ella es la que actúa como medio o enlace de comunicación para trabajar, digamos, otros temas anexos. Con la claridad que eso, pues, todo el mundo sabe que ellos no son no son autoridades, esa es la claridad, ellos no son autoridades, ellos son enlaces, son voceros, son representantes, digamos, en la buena palabra, ¿sí? Que hacen la representación para comunicación, ese tipo de cosas. Y de ahí se va trasladando hacia abajo todo ese tema. Ese es, ahí dice el nombre, Comisión Técnica Indígena. Eso es lo que dicen en Pedrera, la araña electrónica. Eso toca hacer todo el cuadrito y cómo funciona para llegar a hacer. Pero eso sí, se llama araña electrónica. Pero allá al fondo, es que tenemos dificultades en llegar precisamente a la comunicación a quienes son los reales. Okay. O sea, nosotros somos, bueno, hay muchos otros que son reales, pero yo soy, por ejemplo, pura cascarita. ¿Quién es que es lo que yo cuando digo real? Es el pescador, es el cazador, es la chagrera, el dueño de Maloca, el dueño de no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la comunicación puede llegar a través de WhatsApp, como dice, a través de teléfono, de correo, de todo puede llegar. ¿Cómo será? Llega el mensaje, tal vez, pero la información no llega. ¿Por qué? Porque es que hay que hacer un ejercicio despacio, con calma, con no sé qué, para que se socialice el trabajo, de qué realmente es todo eso, cada palabrita es daño ambiental, daño no sé qué. Él va a escuchar y va a saber que hubo una reunión de JED, ni va a enterar que es la JED, pero la información no va a llegar allá. Ahí tenemos que son dificultades de comunicación ya en la práctica. ¿Sí? Entonces, el mensaje llega, la carta llega, no sé qué, el documento llega, pero el mensaje o el significado no. ¿Y cómo podría llegar el mensaje completo? Ir a terreno. Ir a terreno, no hay otro. Así de sencillo. Y la cosa es que en el Amazonas ya eso lo tenemos hecho. El Amazonas, las noticias, no sé, no lo ha retomado, si de pronto lo piensa. El Amazonas, el 100% de la población indígena del departamento del Amazonas es declarada como víctima. ¿Y cómo se hizo el trabajo? Yendo a terreno. Esa es la única forma. Entonces, ¿qué pasa después con la ceniza, Capi? Con la ceniza se deja enfriar. ¿Sí? Y que no se escape ni una pelucita de la que están ahí. Toca esperar un rato que se enfríe, que se vaya apagando. Masama. A nosotros nos tocó el tema de UBPD, que quiere decir Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Voy a leer este párrafo. Este párrafo va escrito para el señor presidente de la República de Colombia, para sus jueces, para sus ministros que le corresponde escuchar. La guerra en Baupés sigue
intacta. Queremos que el gobierno nacional brinde garantías para que todo el proceso, además de buscar salidas que permitan una verdadera paz en nuestro territorio, hemos aportado y seguiremos aportando a la paz como pueblo indígena. A tener que usa de que el gobierno, a tener el Estado Huáquere, o María, como que usa el Guayote, que ya han puesto que el giro a la gente, na que representaja, que ya na que da la cosa la merativo, na ejemplo la dicha ni que. Uno de los mandatos generales. Usted aquí no es el presidente ni un Joaquín vaya pues. Uno de esos está la unidad que tiene que llegar al territorio a recolectar información.